La peor fase de tu vida puede estar empujándote exactamente hacia el momento del giro, pero eso solo ocurre cuando el dolor deja de ser visto como un castigo puro y pasa a ser leído como presión de cambio. El choque es este. Quizá lo que más te está aplastando ahora no sea solo la crisis, sino la lucha ciega por seguir siendo la misma persona de antes. Si insistes en volver a la versión que esta fase vino a romper, el dolor se convierte solo en desgaste. El abismo oculto es que mucha gente pierde el momento del giro porque huye, se distrae, se anestesia y no deja que la fase termine el trabajo que empezó. El mecanismo real de transformación es simple y duro: sostener con conciencia, ver qué es lo falso que esta peor fase está arrancando, dejar de llamar final a lo que puede ser preparación y responder de otra manera por dentro. La solución depende de un cambio interno inmediato, porque el mayor giro no comienza cuando todo mejora afuera, sino cuando algo finalmente se endereza por dentro. La peor fase de tu vida puede estar llevándote hacia el momento del giro, y lo más doloroso de esto es que casi nadie lo percibe mientras lo atraviesa, porque cuando la peor fase llega, no llega con rostro de promesa, llega con rostro de pérdida, silencio, confusión, retraso, cansancio, miedo, opresión en el pecho y la sensación de que la vida te arrojó a un lugar donde nada responde. Y es exactamente ahí donde mucha gente se equivoca, porque mira la peor fase y solo ve ruina, cuando tal vez lo que está ocurriendo es una preparación brutal para el momento del giro. Rumi, gran maestro sufí y poeta persa del siglo XIII, construyó toda su obra dentro de esta lógica de transformación profunda del alma, especialmente en el Masnavi, en el Divan-e-Shams y en Fiji-Mafiji. El corazón del sufismo también apunta a esto. La búsqueda no es por un consuelo vacío, sino por la verdad, por la purificación interior, por un encuentro más real con lo divino, y ese camino pasa por fases que rompen ilusiones y exponen al ser humano por dentro. Por eso la peor fase no puede leerse solo como dolor, también puede ser el lugar donde tu alma está siendo obligada a soltar lo que ya no sirve, lo que ya no sostiene, lo que ya no puede llevarte hacia adelante. El problema es que, en la peor fase, la mente grita que todo se está acabando y casi nunca logra imaginar que ese aplastamiento puede ser el comienzo del momento del giro. Lo que vuelve tan cruel a la peor fase es que no quita solo cosas de afuera, remueve la estructura interna, muestra en qué estabas apoyado, muestra de dónde venía tu falsa seguridad, muestra cuánto de tu paz dependía del control, de respuestas rápidas, de aprobación, de compañía, de previsibilidad, del plan correcto, del resultado correcto, del reconocimiento correcto. Y cuando eso desaparece, duele no solo porque se fue, sino porque revela que una parte de ti dependía demasiado de eso para seguir respirando en paz. Ahí es donde la peor fase empieza a hacer el trabajo que nadie quiere ver. Expone lo que estaba débil, lo que estaba torcido, lo que estaba escondido detrás de la distracción. Y ese es justamente el punto en que el momento del giro empieza a ser preparado, porque tu vida no cambia de verdad mientras las mismas estructuras sigan mandando sobre ti. El mayor giro no nace solo de ganar algo nuevo. Muchas veces nace cuando dejas de depender de lo que te mantenía pequeño. Rumi quedó marcado por imágenes espirituales que no tratan el dolor como adorno, sino como tránsito. La apertura del Masnavi utiliza la imagen de la flauta de caña separada del cañaveral, una imagen de corte, nostalgia y herida que se transforma en voz. Esto toca de lleno la peor fase de la vida, porque la peor fase parece primero un corte sin sentido. Solo después, mucho después, algunas personas descubren que ese corte abrió una voz que antes no existía. Pero eso no ocurre de forma automática. La peor fase puede endurecer, quebrar, enfermar
y confundir. No es mágica. La psicología habla con seriedad sobre esto cuando muestra que el sufrimiento intenso puede causar daños reales, pero también reconoce que existe resiliencia y adaptación frente a la adversidad. La American Psychological Association define la resiliencia como el proceso y el resultado de adaptarse bien ante experiencias difíciles. Esto conecta profundamente con el centro de tu lucha ahora. El momento del giro no nace del dolor por sí solo, sino de la respuesta interior al dolor. No es la peor fase en sí la que transforma, es lo que haces con ella por dentro, es la manera en que la atraviesas, es lo que dejas morir, es lo que dejas de alimentar, es lo que finalmente aceptas ver. Por eso tanta gente atraviesa la peor fase y no llega al momento del giro, porque lucha por la cosa equivocada. En lugar de preguntarse qué está arrancando esta fase, pregunta solo cuándo va a terminar. En lugar de percibir lo que está siendo revelado, intenta desesperadamente volver a ser quien era antes. En lugar de permitir que la vida desmonte una estructura falsa, corre a reconstruir la misma prisión con otra apariencia. Y así, la peor fase se vuelve solo repetición, no transformación. Esto es duro de oír, pero es liberador, porque muestra que el momento del giro no depende solo del reloj, no depende solo de un evento externo, no depende solo de una puerta que se abre afuera. Muchas veces depende del instante en que dejas de sabotear el trabajo que la crisis está haciendo en ti. El momento del giro comienza cuando dejas de idolatrar lo que perdiste. Comienza cuando dejas de llamar injusticia a todo lo que hiere tu ego. Comienza cuando entiendes que no toda demora es abandono, ni toda ruptura es fracaso. Algunas rupturas son rescate. En el sufismo, este proceso nunca fue tratado como una simple espera vacía. Existe sabr, la paciencia firme, y existe fana, que es el debilitamiento del yo inflado, la negación del falso centro que quiere controlarlo todo. Y aquí entra una verdad que corta hondo. Tal vez la peor fase esté aplastando justamente la parte de ti que siempre quiso mandar sobre el tiempo, forzar respuestas, retener personas, garantizar resultados y tener certeza de todo. Tal vez lo que está doliendo tanto no sea solo la dificultad de la fase, sino la caída de la ilusión de control. Y esto parece destrucción porque el ego vive como si fuera la propia vida. Cuando pierde el mando, entra en pánico y llama a ese colapso el final. Pero el final del control no es necesariamente el final de la vida. A veces es el comienzo del momento del giro. A veces es ahí donde el alma empieza a respirar de una manera más verdadera. A veces es ahí donde empiezas a descubrir que no eras fuerte, eras tenso, no eras libre, estabas distraído, no eras íntegro, dependías de cosas que nunca deberían cargar el peso de tu paz. La peor fase también hace otra cosa, limpia el lenguaje falso con el que solías hablar contigo mismo. Antes, quizá decías que todo estaba bien cuando no lo estaba, quizá decías que amabas cuando solo temías perder, quizá decías que tenías fe cuando en el fondo solo querías garantías. Quizá decías que estabas en paz cuando en realidad estabas adormecido. La peor fase llega y desarma esas frases, te deja sin escapatoria, te obliga a sentir lo que estaba escondido y por eso puede ser el camino hacia el momento del giro, porque el giro real no ocurre sobre el autoengaño, nace cuando la persona se queda sin fuerzas para seguir mintiéndose. Y entonces algo cambia, no necesariamente toda la vida de una vez, no necesariamente en el dinero, en el amor, en la salud, en las puertas, en el escenario. A veces cambia primero en la mirada, y ese cambio de mirada lo cambia todo, porque dejas de ver la peor fase como prueba de rechazo y empiezas a verla como exposición, dejas de verla como castigo y empiezas a verla como presión, dejas de verla como abandono
y empiezas a verla como pulido. Y cuando cambia la forma de leer, cambia también la forma de atravesar. Libros serios sobre el sufrimiento y el sentido ayudan a poner esto en palabras sin vaciar el dolor. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, mostró cómo la manera de responder al sufrimiento cambia la experiencia humana por dentro. No se trata de romantizar el dolor, sino de mostrar que la persona puede descubrir un para qué incluso en medio del colapso. Este punto dialoga mucho con Rumi, porque la peor fase deja de ser solo peso cuando encuentras lo que te está exigiendo. No un truco, no una frase bonita, no una fantasía espiritual, sino una respuesta interna concreta. Tal vez te esté exigiendo soltar el apego. Tal vez te esté exigiendo dejar de suplicar migajas. Tal vez te esté exigiendo dejar de correr detrás de lo que te humilla. Tal vez te esté exigiendo madurar. Tal vez te esté exigiendo confiar sin necesidad de controlar cada próximo paso. Tal vez te esté exigiendo sostener el vacío sin llamar muerte al vacío. Y todo esto es terrible para el ego, pero puede ser exactamente el nacimiento del momento del giro. Lo que más confunde en la peor fase es que el momento del giro rara vez llega haciendo ruido. Casi nunca comienza con un triunfo visible. Casi nunca viene con anuncio. Muchas veces comienza en silencio. Comienza cuando te das cuenta de que ya no soportas el mismo patrón. Comienza cuando miras lo que antes te dominaba y sientes cansancio en lugar de fascinación. Comienza cuando la prisa pierde fuerza. Comienza cuando la necesidad de aprobación se debilita. Comienza cuando ves con más claridad lo que te hace daño. Comienza cuando tu alma siente rechazo por lo que antes aceptaba solo para no quedarse sola. Comienza cuando algo en ti prefiere la verdad dolorosa a la mentira cómoda. Eso ya puede ser el momento del giro en formación, aunque el escenario todavía esté oscuro, porque el mayor cambio casi siempre nace primero por dentro, por fuera solo aparece después. Entonces resiste un poco más, pero resiste con lucidez. No resistas para seguir igual, no resistas solo por una supervivencia ciega. Resiste entendiendo que la peor fase puede estar abriendo espacio para el momento del giro. Resiste observando lo que está cayendo. Resiste viendo lo que está perdiendo fuerza. Resiste notando que esta fase no solo está quitando, sino también revelando, porque tal vez lo que hoy parece solo retraso sea la separación de lo que te retrasaba. Tal vez lo que hoy parece solo silencio sea la caída del ruido que te impedía oír la verdad. Tal vez lo que hoy parece solo pérdida sea la ruptura con algo que nunca tuvo estructura para sostener tu alma. Y si eso es así, entonces la peor fase no está viniendo solo a herirte, está viniendo a desplazarte, está viniendo a romper lo que no podía seguir intacto, está viniendo a desgarrar la antigua piel, está viniendo a empujarte hasta un punto en el que volver a ser quien eras se vuelve más doloroso que finalmente cambiar. Y cuando ese punto llega, el momento del giro se acerca de una manera que casi nadie ve de inmediato, porque no comienza cuando todo ya mejoró, comienza cuando ya no puedes pertenecer a lo que te mantenía pequeño. Y es exactamente ahí donde se abre la pregunta más peligrosa. Si tu peor fase no fuera el final, sino el comienzo oculto del momento del giro, que, dentro de ti, ya empezó a cambiar sin que aún hayas tenido el valor de nombrarlo. Y es aquí donde casi nadie comprende el punto más profundo de la peor fase. No llega solo para probar cuánto eres capaz de soportar, llega para mostrar cuánto de tu vida aún estaba construido sobre algo que no resistiría el peso de la verdad. Porque mientras todo funciona, muchas cosas falsas parecen firmes. Mientras hay respuesta, compañía, rutina, distracción, deseo encendido y algún control aparente, logras llamar paz a lo que no era más que una estabilidad frágil. Logras llamar fe a lo que aún era dependencia de garantías.
logras llamar fuerza a lo que muchas veces era solo rigidez. Pero la peor fase entra precisamente donde la ilusión estaba más cómoda. Remueve la base, corta la energía de la fantasía, quita el maquillaje emocional de las cosas. Y cuando eso ocurre, la desesperación crece porque la mente interpreta ese desmantelamiento como una pérdida total, cuando en realidad puede ser el inicio más duro y más real del momento del giro, porque el momento del giro no comienza cuando la vida te devuelve de inmediato lo que quieres. Comienza cuando tu alma deja de necesitar ser la misma para poder seguir existiendo. Por eso, esta fase duele de una manera tan extraña. No es solo porque algo falta, es porque una parte de ti está siendo impedida de seguir alimentándose del mismo patrón. Y ese tipo de dolor confunde, porque parece vacío, parece retraso, parece suspensión, parece demasiado silencio, demasiada lentitud, demasiado peso, solo que, a veces, ese silencio no es ausencia de movimiento, es lo contrario, es un movimiento demasiado profundo para ser percibido en la superficie. El momento del giro casi siempre comienza así, invisible, mudo, subterráneo, arrancando raíces y no hojas. Y quien no entiende esto empieza a desesperarse demasiado pronto, porque solo respeta lo que puede verse, solo cree en el cambio cuando ya puede contárselo a alguien, solo piensa que giró la llave cuando algo externo lo confirma. Pero la peor fase obliga al alma a madurar sin aplausos, sin pruebas inmediatas, sin señales vistosas, sin atajos. Y eso es una violencia contra el ego, porque el ego quiere evidencia, quiere rapidez, quiere resultados, quiere poder decir que ya venció. Pero el momento del giro, cuando es real, casi nunca alimenta esa prisa. Primero vacía, primero limpia, primero reduce, primero te pone frente a lo que eras sin darte cuenta. Es en ese punto donde la peor fase revela algo incómodo. Tal vez no estabas simplemente viviendo, tal vez estabas arrastrándote dentro de repeticiones que llamabas destino, repitiendo carencias, repitiendo miedos, repitiendo elecciones guiadas por la falta, repitiendo la búsqueda de alivio donde solo había desgaste, repitiendo el intento de controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Y la peor fase llega como interrupción, una interrupción dolorosa, porque corta el impulso de la ilusión, pero sin esa interrupción, quizá habrías pasado años dentro de la misma prisión con otro nombre. Por eso, el momento del giro rara vez llega como consuelo al inicio, muchas veces llega como ruptura del automatismo, rompe la secuencia, impide la continuidad del error, ya no te deja saborear de la misma forma aquello que te empequeñecía, debilita el encanto de lo que te hacía daño, desorganiza la identidad antigua, y cuando la identidad antigua empieza a fallar, la sensación es de caída, pero tal vez no sea una caída, tal vez sea el desprendimiento de una cáscara que llevaba mucho tiempo apretando tu alma. La peor fase también tiene otra función, cruel y sagrada, te obliga a ver la diferencia entre necesidad real y apego ciego. Antes, todo parecía indispensable, la persona correcta parecía indispensable, la respuesta correcta parecía indispensable, el plan correcto parecía indispensable, la imagen que tenías de ti mismo parecía indispensable, pero la peor fase va cortando los excesos y mostrando que muchas cosas que parecían vida eran, en realidad, apego, hábito, miedo al vacío, miedo a no ser elegido, miedo a no ser visto, miedo a no ser confirmado, y cuando eso queda expuesto, nace la posibilidad del momento del giro, porque solo gira de verdad quien deja caer lo que no puede seguir gobernando su corazón. El momento del giro no es solo recibir una nueva oportunidad, es también dejar de ser gobernado por lo que te hacía arrastrarte. Es dejar de llamar amor a lo que era adicción emocional. Es dejar de llamar esperanza a lo que era insistencia en no aceptar la realidad. Es dejar de llamar identidad a lo que era solo una forma antigua de protegerte. En el camino sufí,
Esto toca directamente el nafs, el yo inferior, la parte que quiere poseer, exigir, defenderse, probar, vencer, ser recompensada, tener certezas, recibir sin ser transformada. La peor fase presiona exactamente ese punto, porque el nafs odia la impotencia, odia la demora, odia no ser atendido, odia no poder manipular el resultado. Por eso esta fase parece tan insoportable, porque no hiere solo tus expectativas, hiere el centro falso que creía tener el derecho de moldearlo todo a su deseo. Y cuando ese centro empieza a fallar, nace una angustia que mucha gente llama colapso total, pero en muchos casos no es tu ser entero el que se está derrumbando, es el falso señor interior, es la tiranía del control perdiendo fuerza, es la arrogancia secreta de creer que la vida solo podría ser buena si obedeciera a tu cronograma, y eso, por doloroso que sea, puede ser una misericordia disfrazada, porque sin esa ruptura, el momento del giro sería imposible. No existe giro profundo mientras tu corazón siga arrodillado ante su propio ego. Y tal vez lo que más duele de la peor fase sea esto. No negocia con la fantasía que creaste sobre quién debería ser, cuándo debería ocurrir, cómo debería llegar, cuánto podría tardar, cuánto soportarías, cuál sería el formato aceptable de tu felicidad. Desgarra ese contrato imaginario. Y cuando ese contrato se rompe, sientes que pierdes el suelo, pero tal vez ese suelo nunca fue suelo. Tal vez era solo expectativa endurecida, tal vez era solo un acuerdo mental con una realidad que nunca prometió obedecer, y cuando eso se rompe, el alma entra en un lugar muy delicado, porque ya no logra creer plenamente en la antigua ilusión, pero todavía no alcanza a ver con claridad el momento del giro acercándose. Es un entrelugar, un corredor oscuro, un punto en el que no puedes volver, pero aún no puedes ver la salida. Y es precisamente en ese corredor donde se decide mucho, porque quien huye demasiado rápido regresa a lo viejo, quien se anestesia demasiado pierde el aprendizaje, quien se endurece demasiado sale más seco de lo que entró, pero quien atraviesa ese corredor con sinceridad empieza a ser transformado por dentro, incluso sin poder explicar todavía cómo. La peor fase te educa en un idioma que el confort no enseña. Te muestra el valor de lo verdadero porque te pone de frente al cansancio de lo falso. Te muestra el peso de las dependencias porque te deja sin ellas por un tiempo. Te muestra dónde tu alma estaba mal alimentada porque quita el azúcar emocional que te mantenía funcionando de manera superficial. Y esta educación duele porque no ocurre en la teoría, ocurre en el pecho, en el miedo, en la demora, en la soledad, en lo desconocido, en el día en que nada responde, en la noche en que la mente corre y el corazón se cansa. Pero es exactamente ahí donde el momento del giro empieza a tomar forma, porque empiezas a ver mejor, y ver mejor en ese momento es más importante que sentirse mejor de inmediato, porque quien ve mejor deja de entregarse a cualquier salida, deja de correr hacia cualquier refugio, deja de llamar cura a cualquier distracción, deja de venderse barato solo para no enfrentar su propio vacío. La visión cambia la travesía, la visión cambia el valor de las cosas, la visión cambia el lugar donde pones tu esperanza, y cuando la visión cambia, el momento del giro ya no depende de la misma ilusión de antes. Tal vez por eso esta peor fase está pareciendo demasiado larga, porque no está trabajando en una capa superficial, no está solo reordenando circunstancias, está intentando tocar la fuente de donde nacían tus elecciones, está intentando alcanzar el lugar de donde surgían tu miedo, tu carencia, tu prisa, tu apego, tu necesidad de ser salvado desde afuera. Y mientras esa fuente no sea tocada, cualquier mejora externa sería solo un intervalo, no un giro, sería alivio, no transformación, sería descanso breve, no cambio real. El momento del giro, cuando es profundo, no puede limitarse a cambiar el escenario manteniendo el mismo interior.
exige una mutación de eje, exige que el centro de tu confianza deje de estar en lo inestable, exige que tu paz deje de ser rehén de la respuesta inmediata, exige que tu identidad deje de depender tanto de lo que entra y de lo que sale, exige que dejes de medirte solo por lo que logras sostener. Y esto es tan intenso que, antes de parecer liberación, primero parece una especie de muerte emocional, porque la parte antigua de ti siente que está siendo dejada atrás, y lo está. Por eso el momento del giro asusta tanto cuando se aproxima, porque te exige algo que la peor fase ya venía preparando, la valentía de no volver al lugar interno que te hacía sufrir de la misma manera, incluso cuando el escenario mejoraba. El gran cambio no es solo salir del dolor, es salir del patrón que hacía que el dolor te dominara por completo, es salir de la lógica que transformaba todo retraso en desesperación, toda ausencia en desvalor, toda pérdida en aniquilación, toda incertidumbre en pánico. La peor fase va mostrando la magnitud de tu condicionamiento, va mostrando cómo ciertas heridas antiguas aún gobiernan tu forma de interpretar todo, y el momento del giro nace cuando empiezas a romper esa obediencia interior, cuando ya no crees en cada amenaza de la mente, cuando ya no alimentas cada fantasía de catástrofe, cuando ya no conviertes el miedo en profeta, cuando ya no llamas abandono a toda espera. Eso no significa que el dolor desaparezca, significa que empieza a perder el trono, y esa es una de las señales más profundas de que el giro está siendo preparado. El dolor sigue existiendo, pero ya no define por sí solo la lectura de tu vida. La peor fase también te hace descubrir que soportar no es lo mismo que estancarse. Mucha gente confunde ambas cosas. Cree que, porque nada visible avanzó, entonces nada ocurrió. Pero por dentro, a veces, el alma recorrió kilómetros. A veces, aprendió a no mendigar más. A veces, dejó de perseguir lo que la rebajaba. A veces, empezó a discernir mejor entre presencia y carencia. A veces, soltó la adicción a la certeza absoluta. A veces, entendió que insistir no siempre es fe. Muchas veces es solo miedo a aceptar. A veces, empezó a percibir que sujetarlo todo con fuerza solo empeoraba su propio dolor. Y todo eso ya forma parte del momento del giro. Porque girar la vida no es solo cambiar la ruta por fuera, es cambiar la calidad de la conciencia con la que caminas cualquier ruta. Por eso, la peor fase puede ser el portal más duro y más verdadero. Te saca del automático, te obliga a encontrarte sin la distracción de la abundancia emocional, te obliga a descubrir si hay algo en ti que permanece cuando todo lo demás se tambalea. Te obliga a encontrar un punto de firmeza más profundo que la circunstancia. Y cuando ese punto empieza a nacer, algo muy serio ocurre. Ya no puedes desear ciertas cosas de la misma manera. Ya no puedes ilusionarte con la misma facilidad. Ya no puedes llamar paz a aquello que exige negar constantemente a tu alma. Ya no puedes encajar en el viejo personaje. Eso puede resultar incómodo porque aún no has llegado a donde necesitas llegar, pero tampoco perteneces ya por completo al lugar anterior. Y ese desajuste es una de las etapas más sensibles del momento del giro, porque empiezas a sentirte extranjero dentro de lo que antes llamabas normal. Lo que te nutría mal ya no alimenta. Lo que te encantaba de forma superficial ya no sostiene tu corazón. Lo que te generaba adicción ya no tiene la misma fuerza. Y aunque esto parezca solo cansancio, puede ser depuración. Puede ser la peor fase haciendo su trabajo más valioso. Limpiar el paladar del alma para que deje de sobrevivir a base de migajas emocionales e ilusiones repetidas. Entonces, tal vez la pregunta más seria ahora no sea ¿cuándo va a terminar la peor fase?, sino que, dentro de ella, ya te está volviendo incapaz de seguir siendo pequeño, que, dentro de ella, ya está desmontando tu antigua dependencia,
que, dentro de ella, ya te está separando de lo que parecía inevitable, que, dentro de ella, ya te está enseñando a sostener sin venderte, a esperar sin destruirte, a sentir sin entregarte al caos, a permanecer sin aferrarte a la vieja versión de ti mismo, porque si la peor fase realmente te está llevando hacia el momento del giro, entonces el punto más decisivo no es solo sobrevivir al sufrimiento, sino reconocer qué está arrancando, limpiando y reposicionando dentro de ti esta travesía, y cuando eso empieza a volverse más claro, surge una cuestión aún más profunda y más peligrosa. ¿Qué exactamente está muriendo en ti para que el momento del giro finalmente encuentre un espacio real donde nacer? Porque hay cosas que la peor fase no quita de tu vida solo para herirte, sino para demostrar que estabas intentando construir un futuro con estructuras que ya estaban rotas por dentro. Y eso duele de una manera casi humillante, porque te hace ver que gran parte de tu seguridad era prestada, que gran parte de tu fuerza dependía de un escenario favorable, que gran parte de tu esperanza dependía de señales visibles, que gran parte de tu paz dependía de tener algo o a alguien confirmando que todo estaba bien. La peor fase entra como fuego en ese edificio frágil y muestra que la desesperación no nace solo de la falta, sino del descubrimiento de que la base no era tan sólida como parecía. Pero es precisamente ahí donde el momento del giro empieza a tomar una forma más profunda, porque cuando el falso sostén cede, nace la posibilidad de encontrar un suelo que no dependa tanto de lo que cambia, de lo que desaparece, de lo que se retrasa, de lo que falla, de lo que no responde. Y ese es un giro mucho más serio que simplemente sentir alivio por un momento, porque cambia el lugar desde donde pasas a existir. Por eso, la peor fase hace que el alma atraviese un tipo de hambre que no puede resolverse con distracción. No basta con llenar el tiempo, calmar la ansiedad, correr detrás de cualquier placer rápido, buscar cualquier presencia, repetir cualquier frase bonita. Nada de eso alcanza el centro de lo que está siendo tocado, porque lo que esta fase está moviendo no es solo tu estado de ánimo, es tu eje, y cuando el eje se está desplazando, las soluciones superficiales empiezan a perder efecto mucho más rápido. Lo que antes anestesiaba ya no sostiene, lo que antes convencía ya no convence. Lo que antes parecía suficiente ahora resulta demasiado pequeño para la profundidad de tu herida. Y aunque esto asuste, también puede ser una señal de que el momento del giro está más cerca de lo que parece, porque una de las marcas del giro real es justamente esta. El alma empieza a rechazar aquello que solo la mantenía funcionando de forma superficial. Deja de aceptar como cura lo que solo la hacía olvidar por unas horas. Empieza a querer verdad, incluso cuando la verdad duele más que la ilusión. Y tal vez la parte más dura de la peor fase sea cuando te das cuenta de que ya no estás perdiendo solo cosas, sino también el gusto por versiones antiguas de ti mismo. Ese es un duelo más silencioso y más profundo, el duelo por quien fuiste, por la manera en que interpretabas la vida, por las fantasías que te mantenían en movimiento, por las dependencias emocionales que te daban una falsa sensación de dirección, porque el momento del giro no exige solo que se abran nuevas puertas, exige que las viejas identidades ya no puedan contenerte, y eso genera una incomodidad enorme, porque quedas en medio de dos mundos. Ya no puedes volver por completo a lo que eras, pero aún no has llegado plenamente a lo que serás. Sin embargo, ese malestar no es necesariamente señal de error. Muchas veces es justamente la prueba de que la peor fase ya no te está solo aplastando, sino que ya empezó a separarte de tu antigua forma de vivir. Y ser separado de lo que ya no coincide con tu alma casi siempre se siente como pérdida antes de sentirse como liberación. Por eso
el momento del giro rara vez nace en el instante en que el dolor termina. Nace cuando el dolor ya no logra convencerte de traicionarte para escapar de él. Nace cuando, incluso cansado, dejas de correr hacia lo que te empequeñece. Nace cuando, incluso con miedo, ya no entregas tu corazón a cualquier promesa de alivio. Nace cuando, incluso sin respuestas completas, algo dentro de ti empieza a preferir lo real a lo cómodo, la profundidad al atajo, la transformación al viejo ciclo. Entonces, la peor fase deja de ser solo el peor momento de tu vida y empieza a revelar el trabajo secreto que estaba haciendo desde el inicio. Desmontar lo falso, debilitar lo dependiente, exponer lo frágil y abrir espacio para un tipo de fuerza que no nace de la facilidad, sino de la travesía. Y cuando eso empieza a suceder, surge una pregunta aún más decisiva en el centro de todo. Si el momento del giro no comienza cuando el mundo cambia primero, sino cuando algo esencial cambia dentro de ti, entonces, ¿qué parte de tu antigua vida aún intenta sobrevivir dentro de ti e impedir que ese giro ocurra por completo?